Cuando migras, la vida cambia y también cambian las finanzas. En el efecto Pretzel te cuento historias reales de profesionales hispanos que vinieron a vivir a Alemania y sobre la marcha han debido aprender a decidir mejor, pensando en ahorro, capitalización y protecciones. Soy Anabel González y aquí te lo explico como experta sin tecnicismos. Una de las inversiones que tiene grandes ventajas en Alemania es la compra de un inmueble como inversión de capital, es decir, comprar un inmueble para alquilar. Y si es posible, siempre recomiendo esta inversión porque tiene dos ventajas grandes. La primera, la capitalización, es decir, un inmueble tiene un rendimiento mucho más grande que, por ejemplo, una inversión a mediano plazo en un banco como un depósito, comparándolo ambos a 10 años. Y la segunda, los beneficios tributarios que tanto necesitamos todos. Hay una deducción tributaria segura si haces todo bien y sobre todo bien acompañado. Así que para mis clientes y para aprovechar el sistema alemán al máximo, es una posibilidad que exploramos normalmente siempre y cuando se cumplan tres requisitos fundamentales. 1. Tener un ahorro como mínimo de 30.000 euros. 2. La residencia permanente o la nacional alemana o europea. Y ojalá un contrato a término indefinido. Este último requisito puede ser un poco más flexible, pero los otros dos no. Algunas veces intentamos hacerlo todos solos o buscando información por internet, o lo hacemos solos para hacer un poquito más barato. De esta manera podemos cometer errores que al final pueden resultar financieramente muy desfavorables. Bienvenidos al efecto Pretzel. ¿Cuántas veces por ahorrarte unos pocos euros hoy terminas perdiendo miles mañana? ¿Estás tomando decisiones como propietario o como verdadero inversor? Les voy a contar 3 historias de inversores inmobiliarios que dejan 2 mensajes. El primero, la importancia de informarse con un experto y de seguir los consejos. No porque no se pueda hacer las cosas solo, sino porque Alemania funciona diferente a nuestros países y hay cosas que hay que entender. Y lo segundo, conectando a un dicho muy nuestro, lo barato sale caro. Yo, por lo general, no trabajo sola en estos temas. A mis clientes los acompañamos desde la planificación financiera, optimización tributaria y hay alguien que les acompaña en la compra del inmueble desde día 1, incluida la revisión legal de los contratos de compraventa, por ejemplo. Hay alguien que los acompaña durante el proceso de financiación del inmueble, buscando los mejores bancos, los mejores intereses y las mejores condiciones. Y una vez adquirido el inmueble, habrá alguien que les administre el inmueble. La idea es que los clientes no hagan nada, que sean inversores en el estricto sentido de la palabra. Hace unos años, un cliente quería invertir en inmuebles y nos preguntó qué debía tener en cuenta. Se le explicó todo y en especial la importancia de que el piso esté bien gestionado. Nos dijo que no necesitaba gestión de inquilinos, porque él mismo se iba a encargar de ello. La gestión supone cualquier reparación, cualquier problema, cualquier arreglo, cualquier cosita, cualquier problema. Así como estar pendientes, obviamente, del pago del alquiler. Su idea era que, como tenía tiempo libre, quería gestionar él mismo los inquilinos. Quería ahorrarse los gastos que ello suponía. En el 2025 se puso en contacto para preguntar si le podíamos ayudar a vender la propiedad. La pregunta obvia fue, ¿por qué quieres venderlo? Si lo vendes ahora, sin haber tenido la propiedad ni siquiera 10 años, tendrás una desventaja fiscal y tendrás pérdidas. Nos dijo sin rodeos que ya no podía gestionar él mismo la propiedad. Cuando empezó hace unos años, cuando compró la propiedad, estaba soltero, tenía un buen trabajo, tenía tiempo libre, pero desde entonces se casó, tiene un hijo y obviamente sigue trabajando y con mucho éxito. Simplemente ya no tenía tiempo para gestionar la propiedad, demasiado esfuerzo y por eso lamentablemente lo tenía que vender. En resumen, ha intentado ahorrarse entre 30 y 40 euros al mes de la gestión de inquilinos, pero porque ahora quiere vender el inmueble antes de los 10 años, va a tener una pérdida de casi 50.000 euros, que podría haber ganado si lo hubiese hecho de manera profesional desde el inicio. La lección aquí es, gestionar tú mismo no siempre es ahorrar, a veces es perder. El inversor se dedica a eso, a invertir, no a ir al inmueble cada vez que pasa algo, a hacer arreglos ni a solucionar cosas que pueden hacer otros por él. La segunda historia es de una clienta que, aun cuando sabía a lo que nos dedicamos, decidió desde el primer momento hacer todo el proceso de compra del inmueble sola. Perfecto. Preguntó a su red de contactos y muchos le dijeron que la rentabilidad del alquiler era el factor más importante a la hora de la compra de una propiedad. El rendimiento del alquiler es la relación entre el precio de compra y el alquiler. Cuanto mayor sea, más alquiler se obtendrá como fuente de ingresos. Por ejemplo, con un rendimiento de alquiler del 3% se obtienen 3.000 euros de alquiler anual por cada 100.000 euros de precio de compra. Con un 4%, por ejemplo, se obtienen 4.000 euros, etc. Por supuesto, eso marca una diferencia, pero esa es solo una cara de la moneda. Muy pocos tienen en cuenta que como inversor tienes 2 fuentes de ingresos, el alquiler y las ventajas fiscales. Es importante saber que las devoluciones de impuestos pueden suponer en ocasiones un múltiplo de ese alquiler. Estás multiplicando ese alquiler. Por tanto, desde el punto de vista del inversor, es una negligencia grave no tener en cuenta las ventajas fiscales. Cuando le explicamos con cálculos en mano
de diferentes inmuebles para que pudiese tomar una decisión realmente informada, se decidió por un inmueble optimizado fiscalmente con una rentabilidad media por alquiler. No vamos a buscar que el alquiler del inmueble nos pague la cuota y además nos sobre dinero. Vamos a buscar un buen alquiler, por supuesto, que contemple una devolución tributaria en la que se obtenga el máximo beneficio por los dos lados de la moneda. En definitiva, con ello tiene una menor cuota de inversión y por tanto un beneficio o un aumento de patrimonio doblemente superior. La tercera historia no tiene un final feliz. El cliente había comprado una propiedad en el 2022. Compró un edificio pequeño de apartamentos de 3 unidades. A un precio relativamente alto, entre 700 y 800 mil euros, justo antes de que subieran el interés. Y un dato muy importante, la construcción era de mediados de los 50. Se le dieron algunos tips de lo que debía hacer y tener presente. Por ejemplo, que dado el año de construcción era imprescindible llevar a un perito a que hiciera una evaluación. No lo hizo. Compró el inmueble sin el peritaje porque quería ahorrarse los 1.000 euros del peritaje. El peritaje lo puede hacer la Asociación de Inspección Técnica. Las casas no tienen esa inspección general de carácter obligatorio, pero hay inspecciones voluntarias y sobre todo si es una casa del año de construcción tan lejano como el de esta historia, y se puede contratar a un experto certificado para que revise la estructura, humedades, techo, instalación eléctrica, aislamiento, eficiencia energética, etc. Esto se hace mucho, obviamente, al comprar una vivienda. ¿Qué pasó entonces? Hace aproximadamente 1 año y medio hubo una inundación en la casa. Debido a los daños causados por el agua, hubo que abrir el techo y se descubrió que, como es habitual en las casas de esa época, los techos falsos también eran de madera, es decir, estaban cubiertos por vigas de madera. Esto es totalmente normal en construcciones de esa época, pero los techos de madera también tienen desventajas. En su caso, cuando se abrió el techo, se descubrió que las vigas de madera estaban hinchadas. Se trata como de una hinchazón de madera que se puede comparar casi con un cáncer en el cuerpo humano. Es una enfermedad muy grave de la madera y en este caso supone una situación extremadamente sensible para la casa. Cuando se descubrió esto, se llamó a un perito. El perito determinó que todo el techo estaba afectado, es decir, no solo tuvo que asumir los costes correspondientes al techo, sino que el perito también le dijo que la estática de la casa estaba en peligro. El perito también transmitió esa información al ayuntamiento. El ayuntamiento le prohibió volver a alquilarla. Consecuencia, el cliente tuvo que desalojar a los 3 inquilinos, hacerse cargo de los gastos del hotel de los 3 inquilinos, tuvo que contratar a otro ingeniero estructural que volvió a evaluar la casa y le dijo que había perdido una estabilidad estructural básica. En resumen, no solo tuvo que hacerse cargo de los gastos del hotel, sino también tuvo que derribar la casa, tuvo que construir una nueva. Y en ese nuevo edificio, paréntesis, los inquilinos pudieron seguir viviendo al mismo precio del alquiler anterior. Todo eso le costó como 800.000 euros. Es decir, pagó 1.6 millones de euros por un inmueble que cuesta 800.000. Lo que supone, por supuesto, una auténtica catástrofe. Solo pudo reunir el dinero porque vendió otros inmuebles que tenía, porque el banco le dijo que tampoco le daba financiación para el edificio nuevo. Fue una pérdida enorme para él. Y esto sucedió porque confió en la estructura del edificio tal cual le había dicho el agente inmobiliario. No realizó ninguna inspección, no llevó ningún perito, no revisó el contrato de compraventa, asumió todo el riesgo y además tuvo una mala suerte. Si hubiera ido antes y hubiese pagado al perito y en mi opinión hubiese revisado el contrato de compraventa, tal vez hubiese pagado un total de 4.000 euros en vez de tener unas pérdidas de más de 800.000. El ahorro malentendido es más caro. Ahorrarse 30 o 40 euros al mes tuvo una pérdida de 50.000. Ahorrarse en asesoramiento fiscal tiene un menor patrimonio. Y en la tercera, ahorrarse 4.000 euros de inspección perdió 800.000. No todo gasto es un gasto. Algunos gastos son protección de capital. Si una decisión afecta un activo de cientos de miles, no puedes optimizar como si fuera la compra del supermercado. Confiar en tus capacidades sin estructura se convierte en una vulnerabilidad. No todo funciona como en nuestros países. Y si lo que quieres es convertirte en inversor, no un aficionado, y capitalizar y aprovechar el sistema financiero y tributario al máximo, debes buscar un buen acompañamiento y debes proteger tu inversión. Gracias por escuchar El Efecto Pretzel. Si te sirvió, compártelo y déjame tu pregunta para los próximos episodios. Y recuerda, protégete cuando estás bien, capitaliza, ahorra, activa tus protecciones e invierte. Nos oímos la próxima con más historias que tu bolsillo quiere escuchar.